CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Iniciamos la semana y es usted bienvenido a la entrevista en línea. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Aráfica. Saludos a los cibernautas y televidentes que están con nosotros, a quienes nos acompañan en el www.laprensarafica.com y a quienes están con nosotros a las 9 de la noche en CCTV, Canal 25 y 95 en cable de Tigo. El próximo 1 de junio el presidente Funes cumplirá su segundo año de gestión, es decir, casi el 50% de su mandato. Las evaluaciones de esos 2 años han comenzado y el partido de oposición Alianza Republicana Nacionalista Arena ya está haciendo la suya. Debido a que nuestro invitado también es empresario, hablaremos del clima de negocios e inversión y desde luego en materia de seguridad pública. Está con nosotros en nuestros estudios Hugo Barrera, vicepresidente de campaña del partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Don Hugo, bienvenido, es un gusto. Gracias, William, un gran gusto estar con usted aquí y un saludo también a los cibernautas. Perfecto. Don Hugo, la semana pasada entonces ustedes han comenzado a hacer una especie de evaluación ya de gestión del presidente Funes en 2 años de administración. Han comenzado con el tema de seguridad pública. ¿Qué tan grave es el tema de deterioro en materia de seguridad pública? Porque ustedes lo han ubicado como uno de los temas prioritarios en esa evaluación. En el análisis lo hemos puesto en primer lugar precisamente por la gravedad de la situación, ¿no? Lo que sucede y nos preocupa más que todo es que se trata de manejar un mecanismo de encuesta comparativa de cuántos muertos hubo el año pasado y cuántos muertos hay, y si ha bajado 1 o 2 es un gran éxito. La realidad del caso es que nosotros no queremos hablar de los que no se murieron, sino que de los que se están muriendo en este momento como consecuencia de que no hay un plan adecuado en este asunto. Y yo quiero aclararle, William, que en este momento nosotros no estamos tratando de hacer una crítica destructiva, buscando algún tipo de beneficio electoral, sino que estamos hablando de una realidad que golpea tremendamente a la población, especialmente a la población de menores recursos. Entonces, y lo que hemos hecho en la última conferencia de prensa que tuvimos, en donde presentamos un análisis y una evaluación de la situación sobre el tema de seguridad pública, es proponerle al gobierno una reunión entre las fuerzas políticas y, por supuesto, con la coordinación del señor presidente, y que a él le corresponde coordinar esto. Pero yo me quedé sumamente sorprendido de que el presidente interpretó las cosas de una manera, yo siento que maliciosa, ¿no? Porque él dijo que nosotros estábamos proponiendo sentarnos con las maras a discutir este tema. Sí, en el marco de lo que ustedes dijeron de que había que generar una segunda generación de acuerdos de paz, ¿no? Entonces dijo, sí. Él mencionó... Pero es una segunda generación dentro de los marcos de la legalidad. Por ejemplo... Porque él dijo, yo no me voy a sentar ¿con quién quiere que me siente a conversar? ¿Con delincuentes? Sí, pero a menos que él considere a los del frente delincuentes, yo entendería. Pero nosotros estamos hablando, y lo dijimos claramente, lo que pasa es que si a él no le informan o no escucha bien, hablamos de una nueva reunión entre Arena y el Frente, fundamentalmente porque son las 2 más grandes fuerzas políticas de El Salvador. A eso, lógicamente, pueden agregarse en el futuro las demás personas. Y mencionamos que el presidente debería de ser el coordinador de este asunto, no participar en la situación, porque al final y al cabo él debe ser la última instancia en cualquier tipo de acuerdo que se tome, ¿no? Pero sí a nosotros nos impactó negativamente el hecho de que él quisiera retorcer la propuesta de nosotros, que tiene mucho sentido y que estamos convencidos de que en el término de 2 años podíamos tener absolutamente resuelto el problema, y en el término de 6 meses podía estar liberalizada completamente la población que en este momento está siendo agredida no solamente en su vida, sino que en su integridad física y en sus bienes materiales, tremendamente a través del mecanismo de las extorsiones, ¿no? Don Hugo, pero bueno, ustedes estuvieron en el gobierno durante 20 años. ¿Por qué no se pudo hacer nada, siendo que ahora, dice ustedes, se pueden hacer 2 años, pero por qué en aquel momento no se pudieron utilizar 2 años? ¿Qué fue lo que pasó? Yo le voy a dar una respuesta bien concreta. Por ejemplo, este plan que nosotros hemos puesto a disposición del señor presidente de la República no es una cosa nueva. Es un plan que se preparó durante el gobierno de Saca. Y Saca no le hizo caso.
O sea, Saca fue electo presidente por la población salvadoreña Sí, sí. con la bandera de arena. Pero cuando él se le presentó este asunto, y le voy a decir lo que me respondió, él me dijo, mire, yo no quiero problemas con René Figueroa, que era el ministro de Seguridad Pública. El presidente Saca en ese momento le dijo a usted eso. Sí. Y mejor hable con él. Pero ni siquiera vio ni la primera página del documento. Lógicamente, yo en ese momento también era funcionario de gobierno, aunque no en el área de seguridad pública, era ministro de Medio Ambiente, y fui a hablar con el señor Figueroa, le presenté todo el documento, se lo expliqué con mucho detenimiento, y ahí quedó la cosa en el tintero. Entonces, el esfuerzo no es nuevo, pero le voy a decir una cosa, aquí no es importante lo que nosotros no hicimos. Lo importante es lo que hay que hacer en este momento y no importa quién lo haga, lo que importa es que se haga lo más pronto posible, porque de eso dependen la vida, la integridad física y los bienes de la población que más necesita apoyo, ¿no? Perfecto. El presidente Funes, en el marco del Día del Soldado, habló de la necesidad de inyectarle al menos $400 millones a todo el tema de seguridad pública en general, un paquete completo, pero bueno, los fondos. Vamos a la pausa, cuando regresemos hablemos un poco de esto, pues por dónde creen ustedes que se puede encontrar fondos. Vamos a la pausa. Con el Seguro Salud de ASA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ASE Suiza asegura su tranquilidad. Hugo Barrera, vicepresidente de campaña del Partido Arena, está con nosotros en nuestros estudios. Don Hugo, bueno, usted tiene mucha experiencia porque usted es empresario, fue viceministro de Seguridad Pública, ¿no? Ministro, sí. Ministro de Seguridad Pública, exactamente. Entonces, usted conoce mucho de todo el tema de administrativos, el tema de voluntades. En medio de todo esto se requiere de mucha voluntad, pero, don Hugo, el presidente Funes dice el fin de semana se necesitan al menos $400 millones distribuidos en Fiscalía, Fuerza Armada, Policía Nacional Civil, Academia de Seguridad Pública y demás. Es todo focalizado en el tema de dinero. ¿De dónde se puede obtener el dinero, don Hugo? Es que yo creo que si el presidente tiene la determinación, por decirlo de alguna manera, de reunirse con nosotros para que le expliquemos bien esto, y esto es un elemento diferente al plan que ya se le entregó anteriormente, porque el plan que se entregó anteriormente sí requería de una gran cantidad de dinero. En este momento no se necesitan, tal vez exagerando, unos $30 millones, no 400. Y en este aspecto se tocan todos los elementos, o más bien se solucionan todas las situaciones que se dan en este momento, que tienen que ver con la policía, con la Fuerza Armada, con los jueces, o sea, con el sector justicia, pero principalmente el esfuerzo está orientado a liberalizar a las personas de esta presión tan grande que tienen producida por las maras. Entonces, yo hoy en la mañana estaba viendo un poco al señor ministro de la Defensa y yo interpreto las declaraciones de ellos como una derrota total ante la situación que se presenta en el país. Así percibe el planteamiento de él. Yo así lo percibo. ¿En qué tramo del discurso del ministro de Defensa percibe usted eso? Bueno, él dice que ellos no son suficientes para resolver la problemática en todo el país y que no pueden hacer mayor cosa. Para mí esa es una declaratoria de derrota total. Mencionó que la delincuencia ha superado las capacidades de resolver la problemática de la policía y de la Fuerza Armada. Yo no estoy de acuerdo con él.
el problema no es que la delincuencia haya superado, el problema es que no hay recursos intelectuales adecuados para poder planificar la solución del problema. Recursos no es solamente dinero, hay que saber pensar. O sea, ideas. Para Ideas, hombre. ¿Cómo? Y eso es lo que nosotros les queremos entregar y preparar a ellos. Y les vuelvo a repetir, no importa quién proponga, ni importa quién ejecute el plan. Lo que importa es que se están muriendo más de 12 personas al día en este país y no se está haciendo lo suficiente. Y me preocupa enormemente cuando salen las autoridades de seguridad pública y de la Fuerza Armada diciendo que hemos bajado 2 muertos comparado con el año pasado. Si eso, mire, los que se salvaron ya se salvaron. Lo que tenemos que ver es que no se sigan muriendo los que se están muriendo, hombre. Y aquí lo ideal sería que dijeran, mire, en este mes no hubo ni un muerto. Ese es el punto que tenemos que buscar. Porque se están sacrificando especialmente personas entre 15 y 30 años. Exactamente. Que es como el material humano del futuro de El Salvador el que se está perdiendo. Entonces, yo creo que la situación es tan, pero tan delicadamente grave que lo que había que hacer es reunirse con todos aquellos que de alguna u otra manera estén ofreciendo alguna posibilidad. Si la posibilidad realmente no existe en el plan que nosotros vamos a presentar, bueno, pues diga, mire, la intención fue muy buena, pero no es posible, no sirve. Claro. Ahora, don Hugo, ¿pero qué tanto de esto es por falta de fondos? Porque usted dice, no son 400 millones los que se requieren para dar una respuesta, basta con 30 millones. Pero el tema de voluntad, ¿qué tanto tiene que ver con la voluntad? La voluntad del policía de hacer cumplir la ley, la voluntad del juez, la voluntad del fiscal. Bueno, en la reunión anterior con usted, William, habíamos platicado un poco sobre la situación real, porque esto no es una percepción, es una situación real que se produce en este gobierno, en donde la gran mayoría de funcionarios, empezando con el señor presidente de la República, están actuando en base a su propia discrecionalidad y no en base a lo que la ley manda. Y eso es contribuir a desinstitucionalizar más todavía el país. Debe de haber respeto absoluto a la ley, haciéndole honor y cumpliendo con el juramento que cada funcionario hace, en donde dice, juro cumplir y hacer cumplir la ley. Si eso no lo cumplen, entonces ellos mismos están como desbarajustando completamente la situación institucional de El Salvador. Ahora, en medio de esta postura que tiene el Partido Arena ahora, ¿cuánto hay de sinceridad en lo que ustedes están proponiendo? Le pregunto esto porque el presidente de la República, usted dice, tiene la decisión final de considerar o no los aportes. Claro. Y obviamente que si el presidente de la República hace un buen trabajo en reducir los niveles de criminalidad en el país, los réditos políticos también los va a recibir el presidente de la República, los va a recibir incluso el FMLN. ¿A ustedes no les importa eso de que pueda haber ese tipo de manejos? Es decir, que alguien se resulte beneficiado. Absolutamente, porque lo que importa es que el problema se resuelva. ¿Y sabe qué? Entre más tiempo nos tardemos, más difícil va a ser, porque así después se mezclan los intereses político-electorales. Estamos a 2 años del periodo de gobierno de él, en donde él ya probó qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer, qué es lo que pueden y qué no pueden hacer sus ministros. Entonces, nada cuesta escuchar. Si quedan 3 años, yo le estoy diciendo que en 2 años esto puede estar absolutamente resuelto. Le quedaría todavía 1 año al presidente para poder hacer cualquier disputa política electoral, pero ya con el problema resuelto. Hasta ellos podían en aquel momento ocupar lo que ellos resolvieron el problema. Y nosotros también lo vamos a poder ocupar diciendo, miren, nosotros también contribuimos al asunto. Pero en este momento lo que importa es la vida de las personas, o sea, la integridad física de las personas y sus bienes materiales, hombre. Lo que hay que hacer, si logramos resolver este problema, las posibilidades de más inversión y generación de más empleo que él ha prometido van a ser posibles completamente. Bien, vamos a la pausa y hablemos un poco de esto, para que vayamos entrando de las consecuencias que tiene el tema de la inseguridad en el país sobre el tema de las inversiones. Ahora también se habla en algún momento se habló de inseguridad jurídica, se habló de inseguridad en el tema de la seguridad pública y ahora se habla de inseguridad incluso política. Vamos a la pausa y hablamos de esto. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día.
Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Don Hugo, la Comisión Ejecutiva Económica para América Latina, CEPAL, dio a conocer la semana anterior el decaimiento o decrecimiento de la economía, de la inversión extranjera directa en el país en 2010 y hablaba de menos 79%, o sea, una cifra bastante alarmante. En medio de todo esto, pero antes a que se diera a conocer ese dato, ya se venía hablando sobre el hecho de que en el país el tema de la inseguridad pública está golpeando fuertemente, se ha hablado de inseguridad jurídica y ahora se habla de inseguridad política incluso. ¿Qué es lo que más está afectando la posibilidad de que este país pueda atraer al inversionista? Bueno, yo creo que el elemento como fundamental es la inseguridad política, porque si no hay acuerdos entre las partes políticas, todo lo demás se puede echar a perder. Y por eso mismo es que, aparte de lo que es el Plan Nacional de Recuperación de la Seguridad Ciudadana, también nosotros hemos planteado, la semana pasada, durante la conferencia de prensa, ese segundo gran acuerdo de paz política y paz social para poder entrar en serio en un proceso de desarrollo acelerado, en beneficio del país y la población en términos generales. Yo creo que, si usted se pone a pensar, casi 20 años para atrás, firmamos los acuerdos de paz. Claro. Y eso, hay una sola razón que existe por lo cual logramos firmar los acuerdos de paz. Y es porque lo intentamos hacer. Sin embargo, casi 20 años después, no hemos intentado hacer este segundo gran acuerdo que es necesario. Si lo hubiéramos hecho hace algún tiempo, posiblemente el tema de las maras ni existiría, ¿verdad? Habría más inversión, habría más empleo. Pero nunca es tarde para comenzar. Por eso es importante. La parte fundamental es ese gran acuerdo. De ahí va a partir la solución del problema de seguridad pública, del problema de educación, del problema de trabajo, del problema de salud, del problema de las inversiones nacionales y extranjeras. Todo va a partir dependiendo de ese nuevo acuerdo que tenemos que hacer. Si no lo hacemos, solitos, nosotros, aunque ganáramos en la próxima elección el gobierno, no lo podemos hacer. Solito el presidente Funes no lo podría hacer tampoco. Y por lo tanto es necesario que nos pongamos de acuerdo, fundamentalmente en que hay cosas que son temas de país, temas de nación, que no deben ser confundidos ni revueltos con aspectos eminentemente político-partidarios y mucho menos electorales. Pero tiene que haber un acuerdo. Si eso no se hace a través de ese mecanismo, no vamos a llegar nunca a nada, porque siempre vamos a estar mal utilizando estas cosas en detrimento de los intereses de la población y del país. Ahora, esto sería como hacer una generación como el Pacto de la Moncloa en España. ¿Es algo parecido a lo que ustedes sugieren, don Hugo, o es algo distinto? Mire, como cada quien tiene sus propias peculiaridades, claro. En el caso de El Salvador tenemos una ventaja bien grande. Es que en momentos más complicados, en donde nos estábamos matando unos a otros, tuvimos la determinación de sentarnos para platicar, para ver cómo negociábamos un proceso de paz que al final, en 1992, en enero, terminó exitosamente. Eso era complicadísimo. Yo creo que este nuevo acuerdo debería ser más fácil, pero sí también necesita de la buena voluntad y de la determinación, fundamentalmente de quien dirige el país en este momento, que es el presidente de la República, y de quienes dirigimos las actividades de las dos fuerzas políticas más grandes de El Salvador, y me refiero al Frente. ¿Con quién creemos nosotros que nos debemos de sentar? El Frente y Arena, y ponernos de acuerdo en la parte básica. Y luego hacer del conocimiento del señor presidente de la República
todo lo que se ha acordado para que él le quite, le ponga, le sume, le reste, según lo que él estime conveniente, o lo deje tal como lo acordemos las fuerzas políticas. Después, lógicamente de eso, se puede incorporar a otros sectores políticos también, ¿verdad? Pero el asunto es que debe de existir un acuerdo mediante el cual se logre el propósito de resolver el problema social y político que hay en El Salvador. ¿Cuáles son los dos temas centrales que podrían considerarse en este acuerdo? Bueno, no son dos, son varios, como le dije al Digamos, principio. poniéndolos como los más gruesos. Seguridad pública. Seguridad pública. Eso tiene que ver con la vida de las personas. Claro, claro. ¿Verdad? Y luego vendrían temas de educación, temas de salud. El asunto es que tiene que haber un mecanismo. Debemos de diseñar entre las dos partes, porque uno solo no puede, ni debe. Deben ser las dos partes las que se pongan de acuerdo, y una vez de acuerdo vamos a platicar con el presidente. Le dijimos, mire, esto es lo que hemos acordado. Esto le va a traer beneficios al país, únicamente beneficios. Entonces, o sea, nosotros lo vemos tan, pero tan necesario y tan fácil de lograr, o tan simple de lograr, que no hay una tan sola razón porque se está tratando de hacer parecer como que estamos proponiendo reunirnos o que nos sentemos a discutir con las maras, por Dios. No puede ser, y a mí me parece bien raro que el presidente de la República o no entendió, o está mal informado, o hay mala intención en el asunto. Pero no puede seguirse en ese tipo de cosas. Mire, él tiene que aprender a escuchar también. Esa es una ventaja grande que le da a uno tener bastantes años, y sobre todo haber tenido bastantes experiencias. Hay que escuchar, porque aún la persona que por circunstancias de la vida le toca barrer en una oficina, hasta ese le puede dar a uno soluciones de problemas que uno tal vez no las logra captar adecuadamente. Perfecto. Vamos a quedarnos en el punto, hacemos otra pausa comercial, volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Don Hugo, la semana pasada estuvo con nosotros en nuestros estudios Stefano Gatto, el jefe de la misión de la Unión Europea en nuestro país, a propósito de que justamente este día están cumpliendo 61 años de existencia como Unión Europea. El punto que quiero rescatar de la conversación con él es que justamente hablábamos de cómo es que se forma la Unión Europea y el contexto en el que se crea la Unión Europea tiene que ver con una situación de crisis, de posterior a una Segunda Guerra Mundial y de la preocupación de que pudiera ocurrir una Tercera Guerra Mundial. O sea, la crisis de alguna forma empuja a estos países a crear la Unión Europea, lo que ahora estamos viendo que es de alguna forma un mecanismo bastante exitoso. ¿Será que nuestro país tendrá que esperar entonces pasar por una crisis, incluso como la que tuvimos antes de los acuerdos de paz, para que el país entonces pueda, o podría hacerse algo antes de que lleguemos a una situación tan crítica como esa? ¿O ya estamos en una situación crítica? Sí, bueno, en primer lugar yo creo que no es necesario empezar situaciones críticas para poder hacer las cosas que el país necesita que se hagan, ¿no? Algunas veces, por falta de entendimiento de los dirigentes de los países, puede darse esa situación de que hay que llegar hasta las matanzas y a las guerras para entonces entrar a evaluar cosas que realmente valgan la pena, que pues, se pudieron perfectamente hacer aunque no hubiera habido la situación de crisis, ¿no? Yo creo que estamos en un momento bien oportuno. Hay gravedad en ciertos aspectos y por eso mismo es que debemos de acelerar la posibilidad de ponernos de acuerdo nuevamente para estas cosas, ¿no? Para estas soluciones. Pero hay otros ejemplos de países que no han estado en situaciones tan difíciles, como el caso de Singapur, de Taiwán,
Bueno, Taiwán sí, porque fue producto del cambio de sistema en China, pero Corea del Sur también, que tuvo también la división territorial que tuvieron, pero han logrado salir adelante y ponerse como países verdaderamente ejemplares en el mundo entero, ¿no? Entonces, nosotros no vemos cómo nosotros, siendo un país tan chiquito, apenas 20.000 kilómetros cuadrados, apenas 6 o 7 millones de habitantes aquí en el lugar, y no podemos sentarnos para ver cómo corregimos, o cómo componemos, o cómo mejoramos, o cómo le damos un mejor futuro a esa poca cantidad de gente. A mí me daría que pensar, por ejemplo, tener que manejar situaciones como la mexicana, que tienen más de 2 millones de kilómetros cuadrados, que tienen más de 120 millones de habitantes. Eso debe ser mucho más complejo. Y nosotros con el 1% del territorio mexicano y apenas con 6, 7 millones de habitantes, esto no debería ser tan difícil, siempre y cuando se busquen los mecanismos de concertación que el país necesita para llegar a planes que realmente valgan la pena. Y por supuesto, tiene que haber una altísima, pero bien alta dosis de buena intención. Y usted mencionó hace rato qué nivel de sinceridad hay en esto. Eso es importante. Y debe de ser 100% sincera las propuestas que se hagan para lograr el propósito de que el país camine bien. Pero, lógicamente, tienen que buscarse los espacios apropiados también para que no se haga una mezcolanza de intereses políticos, partidarios, electorales con los intereses de los salvadoreños. Y creo que este es el momento propicio. Faltan 3 años para que termine este gobierno. Tenemos 2 años para poder sentar todas las bases como para que el país se corrija. Y le digo una cosa, si el país logra corregir la situación y evitamos que se sigan muriendo los salvadoreños y logramos que haya inversión y logramos que haya empleo, bienvenido si el Frente gana otra vez, hombre. Esa es la realidad, porque hemos logrado el propósito que nos planteamos. Así que eso no debe de ser el elemento que nos confunda y que vamos a preferir en algún momento, antes de que gane el Frente, mejor que se friegue la población. Eso no es posible, hombre. Eso no puede ser. Debe de cambiar, porque ya hemos vivido esta situación anteriormente, en donde nosotros hacíamos algunas propuestas positivas y el Frente se opuso y se opuso y se opuso permanentemente. Y le voy a dar un ejemplo. Siendo yo ministro de Seguridad Pública, diseñé un plan de lo que se llamó la Junta de Vecinos para tratar de que la población tuviera un mecanismo de comunicación y de traspaso de información con la Policía Nacional Civil. El Frente fue hasta las Naciones Unidas a denunciarme que yo estaba reviviendo los escuadrones de la muerte. Ellos no son ningunos bobos. En aquel momento sabían perfectamente bien que esa era parte de la gran solución del problema. Que tenía que ver incluso esto con todo crear una estructura de policía comunitaria, ¿no? Exactamente, tenía que ver con todo eso. Pero por lo menos había un mecanismo de comunicación cercano con la población, y la población es el mejor mecanismo de inteligencia que puede tener la policía, ¿verdad? Claro. Sin embargo, no se hizo, denunciaron eso y al final no se pudo llevar a cabo porque hubo una gran oposición a la cosa, ¿no? Perdimos de allá para acá casi 15 años ya, ¿verdad? Así que y si saca la cuenta de cuántas personas se han muerto en los 15 años, está hablando, yo no sé, quizás 70.000 personas. Don Hugo, ¿y qué es lo primero que habría que hacer? Usted hablaba de 30 millones de dólares y no de 400, como ha dicho el presidente. ¿Cuál es el primer paso que habría que dar? Es decir, ¿por dónde comenzamos? Porque ya se ha hablado en algún momento determinado sobre el tema de depuraciones. La Policía Nacional Civil depurándose, la Fiscalía. En los tribunales no vemos que haya esa misma celeridad. Entonces, ¿pero qué es lo que hay que hacer para dar los primeros pasos iniciales en esto? Hay que liberalizar a las comunidades de la presión de las maras. ¿Pero qué hacer con las maras entonces? Ese es parte del plan. No se lo puedo mencionar en este momento porque yo quiero que lo conozca el presidente de la República primero. Porque o sea, pero sí tienen una respuesta ustedes a eso y una propuesta concreta. Absolutamente contundente y factible de que logremos el propósito. Pero la base de todo es que nos sentemos a platicar las dos grandes fuerzas políticas sobre ese tema. Y si eso lo logramos armar bien, todo lo demás se va a solucionar. Y se va a solucionar el periodo de gobierno del Frente, lo cual va a dar una gran ventaja. Pero es que lo que importa es que los problemas se resuelvan, no quien gane las próximas elecciones. Perfecto. Vamos a otra pausa. Volvemos.
emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bien, me interesa conocer, don Hugo, su opinión sobre este tema de lo que se hablaba en el pasado sobre el tema de depuración. ¿Qué hay que hacer entonces con todas las demás instituciones, la misma Policía Nacional Civil, la Fiscalía, los tribunales, los jueces? Mire, en este plan, lo que tiene que ver con delincuencia común, narcotráfico, crimen organizado, eso queda en un área en donde va a haber bastante tiempo y bastante gente y los mismos recursos con que se cuenta ahorita para meterle mano. Y el tema de las maras se maneja por separado. ¿Se puede hacer eso? Sí, por supuesto. Todo está hecho en base a la Constitución y a algunas otras leyes, ¿verdad? O sea, sí es posible, pero hay que ponerle el plan en funcionamiento. Hay muchas cosas que si en este momento queremos resolver el tema de las maras, el tema de los jueces, el tema del narcotráfico, es tanto que la autoridad, sobre todo, usted debe tomar en cuenta otra cosa que es importante en esto. La policía es nueva. Acuérdese que la Policía Nacional, que tenía más de 100 años, por los acuerdos de paz desapareció. Sí, claro. Y aunque la Constitución establece que la policía tiene que ser un ente apolítico totalmente, los mismos firmantes de los acuerdos de paz le encaramaron 20% de guerrilla, 20% de Fuerza Armada, y con eso politizaron absolutamente la estructura policial. Las famosas cuotas. Sí, y aparte de eso dicen que, entre comillas, el 60% iba a ser independiente, lo cual fue pura paja. Porque la Fuerza Armada no metió a nadie en ese 60%, porque al ser una estructura formal, todo se podía identificar, desde los que habían estado hacía 40 años hasta los que estaban en el momento. Pero en el caso de la guerrilla no, porque había mucha estructura oculta, digamos, departamentalizada, que nadie la conocía, y todo eso fue a parar a ese 60%. Pero bueno, el asunto es que se politizó. Ahí, en eso, habrá que hacer algo en el futuro, pero en principio lo más importante es el tema de la situación de los salvadoreños que están completamente en manos de la delincuencia, especialmente el tema de las maras. Y le digo una cosa, el plan no está orientado, digamos, a masacrar a nadie, está orientado a abrir espacios para que la gran mayoría de estas personas se puedan reincorporar a la sociedad, a la familia y al trabajo, que ese es el punto final de este asunto también. La solución del problema de la comunidad se logra en, póngale 6, 7, 8, 10 meses. Y el resto del trabajo, yo estimo que 2 años está completamente resuelto. ¿Y no temen que en medio de esta propuesta o de los planteamientos que se puedan hacer aparezca todo este tema de derechos humanos? Va a aparecer indudablemente el tema de derechos humanos, posiblemente otorgándonos recursos para llevar a cabo el plan. Porque también el plan está fundamentado, digamos, en la búsqueda de apoyo de la cooperación internacional en relación a los recursos que pueden hacer falta. Y como el plan no es un plan represivo, absolutamente represivo, sino que contiene una enorme dosis de reincorporación de estas personas nuevamente a la sociedad, a la familia y al trabajo, indudablemente que logramos también el propósito de tener apoyo económico de la cooperación internacional también. ¿Y si se puede lograr la reincorporación de Sí. muchos de estos jóvenes? De lo que nosotros, Algunos sí. creen de que hay muchos de ellos que ya tienen un problema, Y es cierto, psicopáticos, o sea. insalvable, digamos. Exacto. Sí, pero eso está contemplado también. Pero nosotros creemos que esa es la parte menor, ¿verdad? Y nosotros hablamos de un 10% irrecuperable.
puede ser que el resto sí. Ahora, muchos de estos jóvenes que están en las comunidades, don Hugo, usted lo sabe perfectamente como empresario, el problema a veces es que no tienen empleo. O sea, que hay jóvenes que han estudiado incluso hasta bachillerato y no tienen empleo. Entonces, y ahorita tenemos una situación crítica con el empleo del país. Pero esa parte del problema es relativamente importante. El problema es que ese mismo muchacho que salió graduado y que no tiene empleo y que vive en una comunidad en donde no hay seguridad porque nuestro sistema de seguridad no es capaz de garantizársela, entonces se mira acosado, amenazado o muerto si no se incorpora. Y ahí no tiene nada que ver que tenga o no tenga empleo, sino que sencillamente la falta de seguridad que no la hemos logrado proveer a través de los mecanismos establecidos. Y todo eso se solventa con este plan, ¿verdad? Y gastar mucho dinero. Bien, cuando le consultaba con el tema de derechos humanos también tiene que ver con, por ejemplo, qué va a pasar con todo este tema del garantismo que hay. Algunos incluso reclaman de que los derechos humanos en un momento determinado están más por beneficiar al victimario más que a la víctima. Entonces, ¿qué hacer con este tipo de planteamientos? Bueno, eso está solventado en el plan también, ¿verdad? Más adelante podemos mejorar las leyes, pero en este momento no podemos avasallarnos queriéndolo resolver todo de una sola vez. Tenemos que buscar un mecanismo inteligente que nos permita solventar la médula del problema. Y esa parte que usted menciona, que es importantísima, porque tiene que ver con los nuevos códigos penal y procesal penal, que usted recordará cuando yo fui ministro de Seguridad Pública, cómo batallé para que eso no se instaurara en el país, hasta entré en un gran conflicto como simple ministro con el presidente de la Corte Suprema de Justicia de aquel tiempo, el doctor Bingo Méndez, que estaban apoyando una cosa que iba a producir algo dantesco, que es lo que tenemos en este momento, gracias a la aprobación de esos códigos de aquel momento. Entonces, todo eso se tiene que considerar a futuro. Para mientras tenemos que buscar un mecanismo cómo podemos solventar la situación sin pasarnos encima de la ley, pero que logremos el propósito, ¿verdad? Y por eso le decía al principio que es importante y necesario que tiene que haber capacidad de diseño de los planes y tiene que haber capacidad de que esos planes puedan funcionar sin necesidad de tener grandes recursos económicos, sin que todo sea pisto, pues. Claro. ¿Verdad? Bueno, hacemos otra pausa, regresamos con más. Con el Seguro Salud de Asset Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. Asset Suiza asegura su tranquilidad. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. En esa propuesta en materia de seguridad pública, don Hugo, ¿no estamos viendo algo como una especie de varita mágica para solucionar este problema? Le pregunto porque, bueno, no. Es decir, su planteamiento parece muy convincente. El asunto es que el problema es tan agobiante y tan grande que uno de repente se queda pensando si es posible encontrarle una salida. Da la casualidad que algunas veces las soluciones de los problemas no necesitan mayores cosas, nada más que un poquito de entendimiento, un poquito de buena voluntad y bastante comprensión sobre lo que está sufriendo el pueblo salvadoreño en este momento, ¿verdad? Si eso se logra comprender, yo le digo, hoy en la mañana estaba viendo yo al señor ministro de la Defensa y comentó de que en septiembre
habían tenido una reunión de una comisión que han hecho entre los ministros de Defensa, etcétera, y otro montón de gente de Centroamérica, y que creo que la reunión fue en Guatemala en septiembre. El 2 de septiembre, dijo él. Entonces, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 9 meses. Si usted multiplica los 10 muertos diarios por 30 días son 300. 300 por 9, por 10 casi, digamos, son 3.000 muertos más que ha habido entre la primera reunión y la segunda que van a tener la otra semana, y no han hecho nada. Entonces, eso no sirve de nada, pero eso me imagino que costó un montón de dinero. Hoteles, viajes, esto, aquello, lo otro. Y no sucedió nada, y se murieron otro gran montón de gente. Entonces, ¿en qué quedamos? Además, nuestro problema es nuestro problema interno. Resolvamos este primero, y si nosotros logramos resolver, le podemos facilitar a los demás países también la forma como resolver su propio problema también, si ellos lo estimaran conveniente. ¿Verdad? Pero nuestro principal interés no es Centroamérica en este momento, es El Salvador, son los salvadoreños. Ahora, mucho se habla de que las pandillas ahora están siendo de alguna forma ya involucradas con todo este tema de crimen organizado, fundamentalmente con narcotráfico, don Hugo. Entonces, y todo eso va a seguir creciendo si no se hace lo necesario. Pero no solo hay que atacar las pandillas entonces, porque si hay otro tipo de crimen. Mira, el problema ahorita no es el crimen organizado, no es el tráfico, no es la delincuencia común, ni son las maras. El problema es la vida de los salvadoreños que se están perdiendo. Y eso es lo primero que tenemos que resolver, y para resolverlo tenemos que tomar el problema por la parte que convenga y la que sea más inmediata para lograr el propósito de evitar que esto siga sucediendo. Luego ya va a haber un poquito más de tiempo para el resto. Yo le digo, a mí me preocupa enormemente que se mueran 10 salvadoreños diariamente, y no producto del narcotráfico ni de las drogas, sino que es producto de las maras. Entonces, ahí es donde hay que meter la parte más importante de la iniciativa. Y luego vamos a ver el resto. Ahora, ¿se prioriza más sobre la parte represiva? Digo porque no hay represión de ninguna naturaleza en el plan. Cero represión. Pero sí hay 100% de solución. Y una gran oportunidad para que esta gente se reincorpore a la sociedad, a la familia y al trabajo. Ahora, quiero que hablemos un poco más en los últimos minutos que nos van quedando sobre todo este tema de las inversiones, y quiero retomar el tema del informe de CEPAL, don Hugo. ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestro país? ¿Está vinculado directamente con el tema de seguridad? Yo creo que sí. Entonces, ¿cree que si se soluciona de alguna forma el tema de la inseguridad pública en el país, podremos ver más inversionistas dispuestos a invertir, a poner sucursales, a poner tiendas en el interior del país? Por supuesto que sí. Y le digo una cosa, la inversión que hay en El Salvador es muy poca en relación a lo que el país necesita para la generación de empleo. El presidente, por ejemplo, había prometido 180,000 empleos, y yo soy de la idea de que hay que ayudarle para que lo logre. Pero él se tiene que dejar ayudar también. Yo creo que no es bueno tratar de desnaturalizar o de tergiversar las ideas que uno puede tener para solventar un problema. ¿Cómo? Yo no le tengo al señor presidente que decir cómo puede funcionar, pero puedo expresar mis opiniones, ¿no? Yo creo que cuando nosotros proponemos este asunto, durante mi participación en la conferencia de prensa de la semana pasada, pues lo que buscamos es que el presidente diga, mire, señor, venga para acá, explíqueme cómo es este asunto, tengo 2 horas para escucharlo, dígame. Y si le parece bueno, si no le parece, pues vemos qué hacemos. Pero tratar de convertir el plan en una cosa completamente fuera de orden, yo diría que en niveles de estupidez ya prácticamente, de que nosotros vamos a proponer reunirnos con las maras a negociar, por Dios. Eso no le puede caber en la cabeza de ninguna persona sensata. Entonces, ese tipo de manejos que ni siquiera se pueden calificar de políticos, sino que saber cómo se podían calificar, y no quiero ser grosero, no deben darse en este momento ya. Mire, uno puede ser muy presidente, pero el hecho que le pongan la banda presidencial a uno no quiere decir que ya se convirtió en el genio del mundo y que ya no puede oír a nadie ni recibir consejos de alguien, o por lo menos opiniones de alguien más. Aquí todos estamos dentro del país queriendo evitar que más salvadoreños, especialmente jóvenes, sigan muriendo.
¿Ya les confirmaron qué día o a qué hora les van a recibir? Porque entiendo que se habló de un momento determinado del día miércoles, ¿no? Sí, yo estoy en el entendido que es el miércoles. ¿Verdad? Yo de aquí voy al COENA y de ahí vamos a confirmar eso ya. Perfecto, vamos a la última pausa comercial, regresamos. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, estamos en la conclusión de la entrevista, en el último segmento, don Hugo, para que vayamos recapitulando sobre los temas planteados por ustedes. Bueno, hoy hay también, entiendo, conferencia de prensa del Partido Arena sobre el tema de evaluación política, ¿no? Sí. Pero concretamente en la propuesta en la que se ha centrado el trabajo de ustedes en estos días ha sido sobre el tema de seguridad. Las otras, que esas van a ser más posiciones políticas, de evaluaciones de otro tipo, ¿o qué? No, lo que pasa es que nosotros estamos viendo todo desde el punto de vista humano, digamos, porque la vida de las personas es eso, su integridad física, su empleo, todas las cosas tienen que ver con eso, y estamos haciendo todo lo posible para que estos temas no se politicen, pues. Por experiencia sabemos perfectamente bien que si un tema se politiza, se desnaturaliza, e inmediatamente lo más posible es que no se solucione. Entonces, ya hemos pasado demasiado tiempo. Vamos, el año que viene, en enero, tenemos 20 años de haber firmado los acuerdos de paz. Y es demasiado tiempo. Es más tiempo ya del que duró la guerra. Entonces, no se puede seguir perdiendo tiempo. Yo reconozco que nosotros tuvimos el gobierno durante, digamos, ya en paz, 17 años, porque los primeros 2 años fueron de guerra. Sí, claro. Pero... y definitivamente que tenemos una enorme responsabilidad en no haber hecho las cosas como las estamos proponiendo en este momento. Pero le quiero aclarar que cuando yo llegué a ministro de Seguridad Pública, por ejemplo, no tenía ninguna experiencia en estas cosas. La experiencia se la da los 5 años que usted pasó viendo qué era lo que estaba sucediendo. Partiendo de ahí, uno puede comenzar a elaborar mecanismos que pueden contribuir a la solución de los problemas. Y otra cosa importante es que en esos momentos la situación no estaba como está ahorita. Y hoy está mucho peor. Bueno, pero esto ha venido gradual. Gradual, o sea, sí. Ha venido escalonando. Pero yo me refiero al momento en que yo estuve. Sí, claro. Cuando yo vi que la situación iba empeorando, por eso le mencioné hace un rato, que yo le entregué este plan que le estoy diciendo al señor presidente Saca. Y él me dijo que no quería tener problemas con su ministro de Seguridad Pública, que era René Figueroa, y que mejor se lo presentara a Figueroa. Ajá. Se lo presenté a Figueroa y ahí se quedó todo en el tintero. En la preocupación que yo tenía, me senté un buen rato a elaborar el plan con otras personas más, digamos, en aquel momento, y se logró concretar. Y yo le estoy diciendo, el plan puede ser imperfecto, pero es mejor ponerlo a caminar imperfectamente y no estar esperando el plan perfecto a saber hasta para cuándo. Entonces, el asunto es que debemos de hacer algo urgentemente en beneficio de los salvadoreños y del país. Y no importa qué fue lo que pasó atrás, lo que importa es el presente y lo que va a pasar en el futuro, inmediatamente después que tengamos resuelta la problemática que acoja a la población, o sea, agobia. Porque de lo contrario, ¿qué es lo que tendremos en este país? ¿O qué tipo de país tendremos si no se hace nada ya de inmediato? Es una cosa verdaderamente horrorosa. O sea, ¿podemos terminar como algunos estados de México, por ejemplo? Sí, yo creo que hasta peor. Acuérdense que aquí la situación, la concentración habitacional nuestra, que es arriba de 341 habitantes por kilómetro cuadrado, claro. Nos pone en una situación bien diferente de otros países
¿Y será que estamos ya en el límite, en el borde de una situación como esa? No lo sabría decir, pero yo creo que no tenemos que esperar llegar a eso. No, le pregunto porque lo que vimos la semana pasada, por ejemplo, encuentran un barril, cerca habían unos pandilleros, no se supo decir si los pandilleros tenían que ver con ese barril, pero había un barril con armas, 4 fusiles M16, AK-47, perdón, un fusil G3, un lanzacohetes incluso. Entonces, o sea, capacidad de fuego parece que las estructuras criminales sí la tienen en este momento. Sí, puede ser, pero también ahí hay otras cosas que uno no puede saber exactamente qué es lo que está pasando, porque acuérdese, por ejemplo, cuando se descubrieron aquella casa de los secuestros en Zaragoza y la otra en San Marcos. Sí, sí. Secuestro Vilisol, Suster, Machuca, Gil, Suster. En esa casa había entierro de armas de la guerrilla, porque esas eran casas de seguridad del Partido Comunista, dirigido en aquel momento por el comandante Granillo Laínez, el comandante Marcelo, que era el jefe militar de la FAL. Sí, sí. El juez del momento, que era Posada Vidaurreta, creo, no permitió que se hiciera un registro. Y no sabemos de ahí para allá qué pasó con todo lo que pudo estar ahí. Encontramos un barril creo que con 30 bloques de C4. Y estaba intacto todo ese material. Sí, y la misma persona que estaba ahí dijo que habían como 20 entierros más. Pero el juez ya no permitió hacer nada y entonces ya no pudimos hacer mayor cosa. No sabemos qué fue lo que pasó con todos esos barriles que podían haber tenido armas y otras cosas más. Ni sabemos a dónde fueron a parar. Y seguramente que hay otras áreas en donde se quedaron entierros de armas y de explosivos, producto de que las personas que lo tenían eso bien así compartimentalizado murieron en la misma guerra y nadie supo dónde quedaron esas cosas. Pero, ¿y es posible conservar ese tipo de armamentos 20 años después que se conserven en buen estado? Depende cómo lo hayan guardado. En lo que nosotros, en el caso de los barriles sí es posible. Sí, porque si lo vuelven adecuadamente, es bien posible, ¿verdad? Así que, pero por eso le digo que esas cosas no se sabe exactamente de cuál es el origen, ¿verdad? Bueno, se nos agotó el tiempo, don Hugo, le agradezco que haya compartido con nosotros. Gran gusto, William, gracias a usted y a las personas que nos están viendo. Perfecto, terminamos la entrevista en línea, gracias por su sintonía, nos vemos mañana.